Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y ahora vamos a hablar, primero vamos a dar más apoyo a ciertas refutaciones que yo he dado en cuanto al relativismo y en cuanto a que la mente es simple y sencillamente electricidad dentro de nosotros o algo químico, que no hay nada trascendental. La mente no es un espíritu, como dice la palabra de Dios, o como muchos teólogos sostienen. Y vamos a darle apoyo a ese tipo de ideas y después vamos a hablar de acerca de la filosofía, de por qué la filosofía es tan complicada o algunas personas lo consideran tan complicada, y si es así, si es verdad que la filosofía es complicada. Lo primero que yo he dicho he dicho anteriormente de que es importante leer, porque muchas veces decimos cosas que ya filósofos han dicho antes. Muchas veces nosotros, la gente lo toma que es de nosotros, pero en realidad ya otra gente lo ha dicho. Y es bueno hacer ese tipo de aclaraciones para evitar plagios y para ser honesto. Las personas que no hacen esto no son personas honestas, y no son personas honestas, son personas que lo que están haciendo es incluso ilegal. Pero yo he dicho en las ideas, he dicho que el relativismo, uno de los problemas de los relativistas es que ellos creen que los hechos que ellos cometen no van a traer efectos, problemas a otras personas. Y di el ejemplo de las funciones de las variables de X y Y, ¿verdad? Que dependiendo cómo sea X, se va a comportar Y. Otro ejemplo que yo puedo dar es, por ejemplo, los gráficos, los programas de editar gráficos. Muchas veces tú tienes cuatro vectores, tú formas un cuadro. Si tú moviste un vector, ¿verdad? Tú tienes A, B, C, D, un cuadro. Automáticamente tú transformaste la figura de ese cuadro, porque tú moviste un vector de esos cuadros. So, el que sabe de diseño gráfico sabe lo que yo estoy hablando. O sea, tú no directamente tú no afectaste las otras variables, pero ya la figura del cuadro lo afectaste. So, ahí hay un efecto, solamente porque moviste una variable. Pero hubo alguien que dijo lo mismo que yo dije, y fue un filósofo británico, eh, ruso, llamado Isaías Berlin. Y él decía, según el libro, cómo funciona la filosofía. Ese libro yo lo estoy leyendo en español, aparece en los links en inglés, pero también lo pueden encontrar en español. Y dice, los hombres son en gran medida interdependientes, y ninguna actividad de ningún hombre es tan privada que no obstruya nunca la vida de los demás. Es decir, mi vida no es tan independiente que no pueda hacer un efecto en la vida de los demás. Lo mismo que yo estoy diciendo. O sea, que los relativistas creen que simple y sencillamente porque yo hago algo, eso no va a afectar. Simple y sencillamente porque yo crea que eso de ser fiel a mi pareja, eso es algo social, eso no me va a afectar. Eso le va a afectar a la pareja. Puede afectar a la pareja. Si yo lo soy infiel a mi esposa, o viceversa, eso puede afectar. O sea, eso va a afectar el conjunto, el todo. Incluso según el libro Cómo funciona la filosofía, ellos dan el ejemplo de que si tú estás en un teatro y tú falsamente, con mentira, dices fuego, fuego, cuando es mentira, eso puede causar muchos problemas solamente por decir eso. Gente puede resultar muerta. La persona que está en la puerta y viene toda esa masa de personas encima de esa persona, se va a morir. Solamente por tú decir, mentir y decir que hay un fuego en el teatro. Otro apoyo en cuanto a en cuanto a las ideas que yo hablé en cuanto de la mente, de que si la mente es simple y sencillamente electricidad en el cerebro, que no es algo trascendental.
Entonces la mente fija, la mente no puede, la gente no se puede hacer más inteligente o menos inteligente, pero otra cosa es el asunto de la creatividad. Entonces, ¿por qué somos creativos? Porque las computadoras no pueden crear nada. Los robots y las computadoras, simple y sencillamente, por más que sea inteligencia artificial, simple y sencillamente ordenan, o sea, obedecen a órdenes que nosotros le damos por medio de programas. Ellos no pueden crear nada. No pueden crear nada. Y según el libro, eh, eh, Master Your Mind, entrena tu mente, según el autor Zach Adams, y lo voy a decir en inglés, después lo voy a traducir. It is the imagination, no logical processes, that is responsible for the most human achievement. O sea, que él dice que es la imaginación, no los procesos lógicos, que son los responsables de los éxitos humanos, de los alcances humanos. Y yo pongo como ejemplo, por ejemplo, en cuanto a la teología, los ídolos que crean las naciones, de sus dioses que crean, eso es un caso de creatividad o de imaginación que nosotros creamos. Entonces, si la mente es fija, si la mente simplemente electricidad, ¿cómo nosotros podemos crear cosas? ¿Cómo podemos tener arte? Todo el mundo tiene arte, todo el mundo crea arte, todo el mundo, a través de la historia. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Ahora entramos al tema de por qué la filosofía es tan complicada, o alguna persona lo toma como tan complicado. Lo primero es que la filosofía, yo creo que la filosofía es uno de las clases más importantes que cualquier individuo puede tener, porque te da pensamiento crítico, te da sentido común, que ahora mismo está faltando mucho sentido común, pero mucho sentido común está faltando. Es increíble la cosa que yo he visto de gente que se dicen que son profesionales, de gente que tienen cargos muy, muy importantes dentro de la sociedad y no están usando el sentido común para nada. Incluso si una persona no tiene pensamiento crítico, no tiene sentido común, es inútil sentarse a hablar con esa persona, a menos que esa persona quiera aprender algo. ¿Ok? Eso es lo más importante y eso no se enseña en la high school, eso casi no se enseña. Ok. Entonces, una de las cosas es que la filosofía no es complicada. Los filósofos hay filósofos que hacen la filosofía complicada, pero la filosofía no es complicada. Y uno de los primeros que habló de esto fue William de Ockham, que lo he mencionado muchas veces aquí, y él tuvo en contra de él lo que decía, por ejemplo, en los tiempos de la era medieval, la filosofía de Aristóteles había dominado mucho la Iglesia Católica. Ahora, Aristóteles fue un gran filósofo, hizo muchas ideas de él, yo las acepto, pero, o sea, la filosofía de Aristóteles, lo que William de Ockham decía, es que hacía la cosa más complicada de la cuenta, en vez de hacer la cosa más simple de la cuenta. Que había muchas variables para probar una cosa, usaba muchas variables, muchas veces los filósofos justificaban una cosa como confundiendo las cosas y jugando con las variables. Entonces William de Ockham dice, nosotros no podemos hacer esto. O sea, él decía que tenemos que los teólogos tenían que someterse a lo que dice la Biblia. Él fue el primero que dijo eso. Entonces Martín Lutero cogió de él. Entonces él dice que o sea, o sea, hacen la cosa demasiado complicada, los lenguajes demasiado complicados. Él decía que Aristóteles, muchas veces, la filosofía de Aristóteles lo que hacía era dar vuelta en círculos, sin conclusión de lo que se estaba diciendo. Y él también, por ejemplo,
una de las cosas que de los avances que él dio, que lo podemos aplicar hoy en día, es que él, cuando la gente que escribía en ese tiempo, la imprenta no existía, y eran los escribas que escribían. Y el trabajo del escriba es un trabajo muy duro, porque usted tenía que estar sentado las 24 horas del día copiando libros con una vela si era de noche, y solamente podía pararse para comer y podía irse al baño. Eso era lo único que usted podía hacer. ¿Qué sucede? Que habían casos que los escribas tenían que escribir y decir, por ejemplo, los hombres y las mujeres caminan. Entonces William de Ockham decía, bueno, nosotros podemos decir los seres humanos caminan, o los individuos caminan, o las personas caminan. Eso hoy en día se ve como algo, oye, eso no tiene nada, eso tiene mucha importancia cuando usted tiene que estar escribiendo libros el día entero, copiando libros a mano, y eso le facilita mucho el trabajo. Hoy en día tenemos el mismo problema, que la gente dice ellos. Eso es una ridiculez, lo mismo que está hablando del sentido común. O que ellos, que eso es machismo porque dice ellos y no dice ellas. Bueno, nosotros podemos decir, si se está hablando como dije, de seres humanos, podemos decir los seres humanos, en vez de decir ellos o ellas. Y así se resuelve el problema. O los individuos, en vez de decir ellos o ellas. Y así se puede simplificar la cosa. O sea, el problema es que muchas veces hacemos la cosa mucho más complicada de la cuenta. Según el libro de Kevin DeLay, él fue que dijo, porque también él refutó, o sea, él estaba en contra de las ideas de Thomas Aquinas muchas veces, porque Thomas Aquinas decía que existían leyes naturales y leyes celestiales. Entonces él decía, ¿por qué decir dos dioses si es uno solo nada más? Es decir, cuando tú dices que hay dos leyes, tú estás hablando de dos dioses. Él decía, espérate, ¿por qué no decir que es un solo Dios? Él decía esa frase como simplificando las cosas. Estaba también Ludwig Wittgenstein, que él, según el libro de cómo funciona la filosofía, decía, Ludwig Wittgenstein creía que el papel del filósofo es distinguir entre sentido y sin sentido y ayudar a construir un lenguaje claro y lógico. ¿Entiendes? Él fue uno de los fundadores del positivismo y aquí él está diciendo lo mismo. O sea, él decía, oye, los filósofos lo que hacen es complicar más las cosas. Hablar de una forma que realmente lo que hace es complicar las cosas. Hacer las cosas mucho más complicadas. Y por eso mucha gente no pierde interés en la filosofía. Yo recuerdo que cuando yo di clases de filosofía en la UAS, en la facultad solamente habían como 2 personas de filosofía. Cuando la filosofía es uno de los temas más importantes, juntamente con la teología. Yo creo que teología y filosofía son uno de los temas más importantes. Creo que son más importantes incluso que la matemática, porque la filosofía, o sea, la matemática tiene mucho que ver con la filosofía, que es la lógica. Entonces muchos filósofos, otra cosa que pasa es que muchos filósofos aceptan ideas cerradas porque satisfacen un deseo carnal. Muchas veces no aceptamos una idea porque es lógica, sino porque eso ayuda a nuestro deseo carnal. Por ejemplo, el pastor Armando Alducin, que él es mexicano, él dice lo mismo en cierto sentido. Él dice, yo lo escuché en un video de YouTube, tienen que buscarlo porque no sé dónde está, pero le estoy dando la fuente. Él dice que el problema del ateo es un problema moral. Que el problema del ateo, el ateo se imagina que no existe un Dios, para poder hacer lo que él le da la gana. En otras palabras, eso es lo que él dice. Y entonces él dice que él tuvo un encuentro en un aeropuerto, o sea, en un avión con un astrofísico, algo así. Los detalles no me lo recuerdo muy bien, pero más o menos voy a decir los detalles. Y él le preguntó que si él tenía una prueba, le preguntó al pastor, le preguntó al astrofísico que si él tenía una prueba del origen del universo. El pastor automáticamente reconoció que él era cristiano. Él dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Porque ellos no tienen prueba no tienen prueba del origen del universo. Solamente la prueba es que fue un Dios creador que lo hizo. Ahora, el asunto es
que el astrofísico, después de que terminaron la conversación, él le explica eso mismo y le dice que el problema del ateo es eso, que es un problema moral. Y un familiar que estuvo ahí del astrofísico, después de que se iban, lo habló y le dijo, mire, ese primo era como un primo, algo así. Él tiene como 2 mujeres. Entonces, el problema es que muchas veces aceptamos ideas, por ejemplo, las ideas ateas. Hay gente que le gustan las ideas ateas. ¿Por qué? Porque eso de que tú tienes que ser fiel a tu mujer, eso de que tú tienes que ser fiel a tu esposo, eso de que tú tienes que hacer ciertos valores morales, eso no existe. Incluso muchos ateos, como el caso de Richard Dawkins y esa gente, atacan incluso los 10 mandamientos. No matará, no robará, no, que son los fundamentos de la sociedad. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo es, por ejemplo, la gente que son supremacistas, le gustan las ideas de Charles Darwin. Les encantan las ideas de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque apoyan sus ideas de supremacismo. Y las ideas de Charles Darwin están comprobadas de que realmente no tiene ningún tipo de aplicación en la vida. Yo creo, ahora, lo que puede resultar es una adaptación, de que nos adaptamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos la aceptan, ellos les gustan. Entonces, muchas veces jalamos para nuestro lado, como decimos. Jalamos ideas que dicen, bueno, esta yo la acepto porque esto apoya una idea mía, un deseo pasional mío. ¿Entiendes? Un deseo pasional. Y no porque realmente son verdad. No porque realmente, incluso cuando ustedes van a Wikipedia, ustedes buscan cualquier filósofo. Y la mayoría, si el filósofo es ateo, cuando ustedes van ¿quién influenció a ese filósofo? La mayoría de los filósofos que él influenció, que fueron influenciados, que lo influenciaron a él, fueron ateos igual que él, la mayoría. O sea que la gente coge, bueno, yo me meto a esta escuela porque esa escuela apoya, no me dice la verdad realmente, sino que es un deseo carnal que yo tengo un deseo pasional, emocional, o porque simplemente me gusta, pero no es porque realmente dicen la verdad de lo que está diciendo. Entonces, otro punto es que muchos filósofos vuelven a retomar ideas consideradas ya refutadas. Por ejemplo, el fascismo ya está refutado. Incluso los mismos resultados del fascismo. Las atrocidades que está dando el fascismo. Uno se da cuenta que hay un problema. Pero según el libro, cómo funciona la filosofía, están retomando el fascismo otra vez para atrás. Otra vez están cogiendo el fascismo para atrás. Después de las atrocidades que hizo el fascismo. El mismo caso de las ideas de Darwin, que ya están refutadas, vuelven y la cogen otra vez para atrás, y vuelven otra vez y cogen ideas que no realmente, que ya se está demostrado que son ideas falsas, que son ideas que no dan ningún tipo, como el mismo caso de Friedrich Nietzsche, según el libro de Cave and the Light. Él dijo que Sócrates en todo estaba mal. Que en todo estaba mal y cogió idea de lo presocrático para allá. Diciendo que eran ellos los que estaban bien. Entonces, otra cosa es, según uno de los padres del pragmatismo, que fue Charles Sanders Peirce, que fue americano, matemático americano, dice: al examinar la investigación filosófica desde el punto de vista de un científico, le sorprendió constatar la poca aplicación práctica que tenían. Es decir, él decía, el de la escuela del pragmatismo, él decía que muchas de las ideas filosóficas no tienen ningún tipo de aplicación en la vida real. Que la tomamos como ciertas. Y él decía, tenemos que tomar ideas que realmente yo puedo aplicarla en la vida real. Lo mismo que decía Aristóteles
en cuanto a Sócrates y a Platón. Él decía, bueno, ellos dicen ciertas cosas que son verdades, pero hay que practicarlas. Tú tienes que aplicarla a la vida real. Entonces, si tú no lo puedes aplicar a la vida real, entonces realmente, entonces mucha gente dice que hay ideas analíticas que no se pueden, verdades analíticas que no se pueden aplicar, y eso no es verdad. Por ejemplo, hay verdades analíticas que sí se pueden aplicar en la vida real. Muchas de los conceptos matemáticos, eh, se pueden aplicar en la vida real. Muchas de las cosas matemáticas, de la prueba matemática, tú la puedes aplicar en la vida real, ¿verdad? Entonces hay muchas teorías. Hoy en día la comunidad científica está llena de teorías que no se han vuelto ciencia. Una teoría, cuando se comprueba, se vuelve ciencia. Y la gente, muchos de los científicos se guían en la teoría que no se han vuelto ciencia, en vez de llevarse de la teoría que ya son ciencia. Que ya son ciencia. Y eso es un desorden. O sea, yo no puedo guiar, bueno, eso todavía es teoría. Bueno, lamentablemente yo no le puedo prestar atención a eso porque eso no está comprobado. Lamentablemente. Entonces, este es el asunto de que la filosofía no es complicada. La filosofía no es complicada. El problema es que lo hacen complicado. ¿Verdad? Por todas estas razones que yo acabo de mencionar. Pero la filosofía no es complicada. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.